y otras veces tal vez dejamos de lado la verdad. Así que ahí está, la persona de Cristo. Así que Él es el único Hijo de Dios, verdadero, divino Dios, literalmente Dios. Él se hizo carne, encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando uno ve después el relato, ¿no es cierto?, que nosotros mencionamos 2 versículos, uno al principio y el versículo 14 recién, pero en un momento las personas llegan y se encuentran con Juan el Bautista y le hacen una pregunta. ¿Quién eres, Juan? Lo tenemos ahí, ¿no es cierto?, en el relato, porque también en el medio está el testimonio de Juan el Bautista. Y le preguntan, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? ¿Eres el Mesías? ¿Quién eres? Y él va a dar una respuesta. Él no dice yo soy el Mesías, ni siquiera un maestro. Él dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y eso nos muestra la verdad de lo que estamos hablando. El Logos de Dios es la persona de Jesucristo. Y Juan el Bautista lo sabía perfectamente bien preparando el camino. Él era la voz, simplemente un medio, un instrumento. Pero lo que queda, ¿qué es? La palabra. Si no tuviéramos palabras en nuestro vocabulario, simplemente la voz sería un sonido que no tendría ningún significado. Pero, ¿sabés? Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Simplemente un instrumento. Pero lo que queda es la palabra. Y Jesucristo es la palabra de Dios en forma encarnada. Es Dios mismo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y eso es algo maravilloso. Él es Dios mismo, 100%, y 100% Dios. Y 100% hombre. Así que ese es nuestro primer punto, ¿no es cierto? Jesús es Dios sin ningún tipo de reparo, ¿no es cierto? Ahora también creemos, como dijimos antes, si hay algo que quería que te quede claro en esta mañana, es que Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Y se hizo hombre. Pero también nació de la Virgen María, ¿no es cierto? Y vivió una vida sin pecado, una vida perfecta. Él no es como nosotros, y la Biblia nos dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que cuando llegamos a Isaías capítulo 7, que tenemos ahí el versículo, no sé si pudieron completar, pero creemos que nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta, sin pecado, y es el único Salvador de los hombres. Y en Isaías, justamente, las Escrituras nos dicen, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿no es cierto? Que justamente quiere decir eso, ¿no? Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 también nos hace reflexionar sobre esta verdad en el versículo 18 y también en el versículo 23, ¿no es cierto? Si tienen su Biblia, si no seguramente lo están proyectando, pero dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el versículo 23 nos dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y de Él es de quien estamos hablando. La respuesta de Dios para el pecado del hombre. Era Dios mismo hecho hombre, nació de la Virgen María como las Escrituras lo habían profetizado en la ciudad de Belén y vino a este mundo para vivir una vida perfecta, sin pecado, y morir en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. El justo por los injustos. Alguien sin pecado por aquellos que éramos pecadores y que necesitábamos reconciliación con Dios y salvación. Ese es Jesucristo, aquel Dios verdadero que se hizo hombre y habitó entre nosotros, nacido de la Virgen María, y es el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Él vivió una vida perfecta y sin pecado, y es el único Salvador. Hechos 4:12 nos dice esta verdad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Jesucristo, ¿no es cierto? Así que tenemos esas verdades, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la realidad, ¿no es cierto? Jesucristo es el Salvador del mundo. Es aquel Salvador que cada persona necesita para poder tener perdón de pecados y reconciliación con Dios y vida eterna. Así que podemos reflexionar en la persona de nuestro Salvador. Y como veníamos diciendo, ¿no? Él es 100% Dios y 100% hombre. Dijimos cuál era la posición nuestra delante de los ojos de Dios por causa del pecado. Y también vimos cuál era la posición de Dios. Y cuando uno llega a pensar en la persona de Jesucristo, también tenemos que entender que Él murió en la cruz del Calvario como un sustituto por cada uno de nosotros. No hay otro Salvador, no hay otra persona, otro lugar, otro medio al cual podamos acudir nosotros para encontrar perdón y vida eterna. No hay otro lugar a donde nosotros podamos ir para poder encontrar perdón y salvación, solamente en la persona de Jesucristo. Él es el Salvador, prometido por Dios para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y él decía, de los cuales yo soy el primero. Y eso es lo que hizo, ¿no es cierto?, el Señor Jesús. Vino a salvar a pecadores de la condenación eterna. Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Uno puede ver esas verdades en la palabra de Dios. La traducción más antigua de 1909 dice, Dios encarece su amor para con nosotros. A veces uno piensa en la salvación como un regalo, pero no fue gratis. Nosotros no pagamos el precio, la recibimos por gracia, como dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero eso no quiere decir que fue gratis. El mismo Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, perfecto Hijo de Dios, fue a morir en la cruz del Calvario. Y por un instante sufrió lo que no había sufrido nunca. La comunión de Él con el Padre era perfecta, perfecta, vivieron en perfecta armonía y comunión. Y fue a morir en la cruz por nosotros sin pecado. Y por un instante, en esa cruz, vivió y sufrió lo que nunca en toda la eternidad había sufrido, la separación de su Padre por causa de nuestro pecado. Es algo maravilloso ver a nuestro Salvador, ¿no les parece? Y comprender la obra que Él hizo, pero no fue gratis. El precio fue Jesucristo. Él mismo se entregó por nosotros. Como dice el apóstol Pablo también, haya en vosotros este sentir que hubo primero en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se entregó por nosotros, para resumir un poquito, ¿no es cierto? Él se entregó por cada uno de nosotros. Así que creemos que nació de la Virgen María y es nuestro Salvador eterno. Pero también, ¿no es cierto?, no solamente creemos que Él es Dios, y es Dios, es verdad, nos enseña la palabra de Dios que Él es Dios. Creemos que nació de la Virgen María y es el Salvador, único Salvador, pero también creemos que su muerte en la cruz del Calvario fue de carácter vicario. ¿Qué quiere decir eso? Que Él murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nos tocaba recibir a nosotros por nuestros pecados, siendo nuestro sustituto expiatorio en esa cruz. Su sangre derramada nos consigue la remisión o el perdón de nuestros pecados, ¿no es cierto? Y esa es la realidad que nos muestra, ¿no es cierto?, esta declaración. Y un pasaje muy conocido que nosotros tenemos en las Escrituras, está citado allí, en el apunte que tienen ustedes en sus manos,
es Isaías 53, ¿no es cierto? Y es maravilloso pensar en Isaías, justamente en este capítulo 53 que nos presenta, y obviamente sabemos quizás algunos versículos de memoria de este capítulo, espero que sea así, pero en el capítulo 53 de Isaías, desde el versículo 4 en adelante, nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En una forma profética, Isaías está mostrando la obra que hizo Jesucristo en nuestro favor. ¿Y cómo empezamos, no? Tenemos que ver quién fue Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Murió en la cruz del Calvario, cargando el pecado de cada uno de nosotros. Como ya habíamos dicho al principio, ¿no es cierto? Dios no va a tener por inocente al malvado. Esa carga de pecado que estaba sobre mí, y obviamente toda la ira de Dios tenía que caer sobre mí, Dios toma esa carga de pecado, las cosas que están escritas en el libro de mi vida, y lo pone sobre la persona de Jesucristo, en aquella cruz del Calvario, y toda la ira de Dios que debía caer sobre mí, cayó sobre la persona de Jesucristo, en esa cruz. Por eso Él dijo esa expresión que tenemos nosotros en las Escrituras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios dio vuelta la cara cuando su propio Hijo estaba en la cruz del Calvario por causa de nuestro pecado, y lo que no había vivido nunca en la eternidad, lo vivió allí en esa cruz por causa de nuestro pecado. La separación de Dios. Por un instante Dios le dio la espalda y Él tiene que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo que nunca había experimentado, algo que nunca había vivido, lo vivió por cada uno de nosotros en esa cruz, derramando su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos limpia de algunos pecados? De todo pecado. Me encanta otro versículo que tenemos por ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una obra completa, no necesitamos nada más. La sangre de Jesucristo no pierde, no perderá y nunca va a perder su poder. Tiene poder de limpiar pecados, tiene el poder de salvar personas que van camino al infierno para una perdición eterna. Pero ¿saben? Es maravilloso porque no solamente nos perdona. Viste ¿vieron cómo perdonamos a veces nosotros? Por lo menos yo me miro al espejo y digo, ¿cuántas veces soy así? Viste que vos me la hacés, ¿no? Yo te perdono, pero te tacho. Nosotros perdonamos muchas veces de esa manera. Y ahí quedó la mancha, ¿no es cierto? Y por ahí en otra conversación sale, pero ¿te acordás cuando me hiciste esto? No quiero hablar del matrimonio tampoco de eso. Pero a veces guardamos en el archivo, ¿no es cierto? Y lo sacamos en algún momento. Pero ¿sabés qué es lo maravilloso de Dios? Que Él no solamente nos perdona, nos limpia de todo pecado. No queda ninguna mancha. Y por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo nos ve limpios. Por eso, Juan capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Ahí llegamos. Nos dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y Él es ¿qué? La propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también
por lo de todo el mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace que Dios sea propicio con nosotros. No pasó por alto el pecado. Castigó el pecado nuestro en la persona de Jesucristo, y ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario hace que Dios sea propicio a cada uno de nosotros, que ya no nos vea de la manera que nos tenía que ver, nos vea a través de Jesucristo, a través de la cruz de Cristo, limpios y sin mancha. Él tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Esa cruz debería haber sido para nosotros, por causa de nuestro pecado. Y el mismo Dios, hecho hombre, que había hecho el bien a las personas, sin pecado, el Cordero de Dios, como anunciaba Juan el Bautista, perfecto, fue a morir a la cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón y vida eterna. ¿No les parece que eso es maravilloso? Era imposible que nosotros pudiéramos tener ni siquiera un poquito de comunión con el Padre por causa de nuestro pecado. Es un milagro maravilloso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dios es santo, no puede tener relación con el pecado, no lo tolera de ninguna manera. Y los hebreos sabían muy bien que cuando Dios repite algo es porque es importante, ¿no es cierto? Y cuando Isaías se encuentra frente a Dios en el capítulo 6 de su profecía, dice, uy, soy hombre de labios inmundos. No sé qué queda para mí entonces. Y he visto a Dios. ¡Ay de mí!, dice él. Sabía que estaba frito, con papitas, en el horno. Porque Dios es santo, santo, santo. Y lo había escuchado. Y ellos entendían bien qué significaba. Si Dios dice, si la palabra de Dios, si los ángeles dijeron, si esos querubines dijeron, Dios es santo, 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 está remarcando algo. Él es santo. No podríamos tener comunión con Él si no fuera por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es un milagro. Que personas comunes y corrientes como nosotros podamos tener comunión con Dios en el día de hoy. Es un milagro impagable que podemos tener por la cruz de Cristo. Pero ¿saben? 3 días después de esa cruz, ese Jesucristo que estuvo ahí, por eso tenemos una cruz vacía. Porque Él no quedó en la historia. Algunos piensan, bueno, fue un gran hombre, un buen hombre, y está ahí en la historia. Él no quedó en la historia. Si bien la historia se divide en antes de Cristo, después de Cristo. No quedó ni siquiera en la cruz. Y si fuéramos a la tumba, sabemos que tampoco está en la tumba. ¿Saben por qué? Porque Él vive. Y eso es otro milagro. Tenemos un Salvador que vive y permanece para siempre. Así que si hay algo que nos tiene que quedar en claro, es que Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Y la obra que Él realizó en la cruz del Calvario nos hace propicios ante Dios. Y como dice las Escrituras, somos aceptos en el amado, en la persona de Cristo. Y todo el tiempo que Cristo es aceptado delante de su Padre, así somos nosotros aceptados. ¿Por qué? ¿Por nuestros méritos? ¿Porque lo merecemos? ¿Porque somos buenos? No. Porque Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. No fue gratis. El precio fue enorme, pero para nosotros es un regalo de la gracia de Dios. Y como Juan el Bautista, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Somos un medio para llevar la palabra encarnada de Dios y la palabra escrita de Dios. Somos la voz en este tiempo que debe clamar ante los pecadores perdidos que Jesucristo es quien dijo que era el Salvador del mundo, que es Dios, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, hoy vive y permanece para siempre y sigue salvando por su gracia y su misericordia. Y ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Así que si completamos la hojita,
sabemos que Él es Dios. Sabemos que ese Dios nació de la Virgen María, como las Escrituras lo estaban diciendo. Es nuestro Salvador y también aquel sustituto que necesitábamos para que tomara nuestro lugar en aquella cruz. Pero no quedó en esa cruz, ni siquiera en la tumba, ni siquiera en la historia. Él vive y permanece para siempre y hoy está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con la persona de Cristo? Saben, yo no les conozco en particular a cada uno, pero este es un tiempo entre vos y el cielo, porque Jesús murió en la cruz del Calvario y ofrece la palabra de Dios, la salvación, como un regalo eterno de su gracia. Si tuvieras que preguntarte en el silencio de tu silla, ¿tengo la convicción de que en esta mañana, si me muero, voy al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? En nuestros pecados, la única respuesta que vamos a tener de parte de Dios es su ira. Y ay, deseo que nadie tenga que experimentar la ira de Dios en carne propia. Él es fuego consumidor y no va a tener por inocente al malvado, siendo que tenemos una respuesta de parte de Dios que nos manifiesta todo el esplendor de su gracia. No es necesario que lleguemos a ese tiempo sin tener esa certeza. La Biblia nos dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Estás preparado para enfrentar o preparada para enfrentar el juicio de Dios? Él no es un juez corrupto. Él va a dictar una sentencia justa. Y si llegás a ese momento sin Cristo, hay una sola sentencia, culpable, y es para siempre. Hoy es el tiempo, dice el escritor a los Hebreos. Hoy es el día de salvación, es el tiempo aceptable. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que si no tenés esa certeza, corre a la cruz de Cristo. Abrazate de la persona del Salvador. Clamá allí, como tantos en la historia clamaron: Dios mío, ten misericordia de mí. Porque allí es el único lugar donde vamos a encontrar misericordia y gracia, en la cruz. Pero si ya hiciste eso, la vida no es fácil para el creyente, ¿no? Es una mezcla de un montón de cosas, buenas y otras que no lo son tanto. Pero constantemente tenemos que acercarnos a la cruz. Cada mañana ir a la cruz para seguir viviendo bajo los efectos de esa verdad. Vamos a terminar orando como empezamos. Quiero invitarte a tener un tiempito de oración y de reflexión en tu propio corazón. No sé en qué te habló Dios en esta mañana, pero si te das cuenta que todavía no tenés el perdón de tus pecados, este es el momento. Que en el silencio de tu corazón le digas a Dios: ten misericordia de mí. Pero hermanos, también hay una urgencia. Tenemos que predicar el Evangelio. Esta verdad que nos muestra la persona de Cristo en la cruz del Calvario, su vida y su obra allí, es una verdad para compartir. Es una verdad que nos tiene que desafiar a llevarla a otras personas. Y espero que esa sea nuestra pasión, que nuestro corazón lata por las cosas que late el corazón de Dios. Y la salvación de las personas es una de las cosas por las que late el corazón de Dios. Pero nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí podemos mostrar el mensaje, llevar el mensaje, ser la voz que clama como la de Juan el Bautista. Pero la palabra es lo importante. Y Jesús es esa palabra viva y eficaz que nosotros tenemos que compartir. Él sí puede dar salvación y vida eterna cuando llega una vida. Querido Señor y amado Padre, queremos honrarte en esta mañana.
Y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahora, al haber reflexionado sobre la persona de Jesús y su obra, queremos pedirte, Padre, que tú nos des sabiduría, que estas verdades de la cruz afecten nuestras vidas de tal manera que produzcan cambios en nosotros. Obviamente, en primer lugar, esa obra hace un cambio trascendental de las tinieblas a la luz admirable. Y hoy podemos tener esperanza por esa obra. Pero también, Señor, que cada día vivamos a la luz de este Evangelio. Que podamos, Señor, ser afectados por él cada día. Que tú nos llenes de pasión por vivirlo y compartirlo. Queremos dejar esto en tus manos, pidiéndote que tú hagas una obra en nosotros y también a través de nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.